Y esta palabra, hermanos, denota condolerse o lamentar. Llorar, hermanos, puede ser en interior, con compungidos, puede ser, hermanos, a grito abierto, como lo hizo Jesús cuando murió Lázaro, o puede ser simplemente, hermanos, dentro, con una que otra lágrima. Esta palabra, hermanos, panteón, nos va a enseñar o nos va a decir de quiénes está hablando Jesús y a cuáles son a los que Dios va a consolar. Se usa en el Nuevo Testamento, en esta bienaventuranza, en un sentido general. Pero cuando vamos y buscamos esta palabra en otros lugares del Nuevo Testamento, panteo, se usa, hermanos, para referirse al dolor de la muerte de un ser querido. Es el llorar por el luto, hermano, porque alguien murió. Y allí es donde Dios va a entrar en su consolación. También se usa, hermanos, de las personas que pecaron, que cayeron de la gracia de Dios. Y así como Pedro, hermanos, se acuerdan de la palabra y lloran amargamente, profundamente, y es el llanto porque alguien reconoce sus propios pecados y sabe de las consecuencias, hermano, del pecado, el castigo, el infierno eterno. Y también, hermanos, se usa del dolor del pecado o de su condenación. Y vamos nosotros a ver estas tres partes. Vamos a ver ahí las tres. Tenemos aquí, ponle ahí está, muy bien, gracias. Bienaventurados, hermanos, los que lloran. No solamente, hermanos, es llorar o por cualquier cosa. Lo primero, hermanos, esta palabra en el Nuevo Testamento se usa de los que lloran por la muerte de un ser querido. Y bueno, hermanos, hablamos de la crucifixión. Hablamos de la cruz de un hombre inocente en la mañana. Pero ese hombre, 3 años y medio o unos 4, él había elegido a 12 de sus discípulos. Ellos, hermanos, aprendieron de él en sus parábolas, ellos vieron sus milagros, aprendieron de él en su estilo de vida. Y ellos llegaron a ser, hermanos, sus amigos. Él les dice que no les va a llamar siervos, porque el siervo no conoce nada de su amo, de sus planes, de sus proyectos. El siervo simplemente se le ordena y él tiene que obedecer. Pero Jesús, hermano, los trató como amigos. Ellos vivieron como una familia. Ellos caminaron, hermanos, por las calles de Palestina. Y ellos viajaban, hermano, de Galilea a Judea, de Judea a Perea, y ellos, hermano, andaban en todo lo que era, ahorita conocemos como Palestina, ese lugar, hermano, donde ahorita en las noticias oyes de la incursión de los israelitas haciendo destrozos, hermano, en Palestina. Bueno, esa es la misma tierra, pero 2000 años atrás. Llegó el tiempo, hermanos, de la traición. Escuchaba a mi hermano que vino a predicar, aquí está predicando en Labón, chileno, el jueves. Y él hablaba, hermanos, de la última cena. Cómo Jesús había amado a sus discípulos y los amó hasta el fin.
¿Cómo amó a Judas tanto, hermano? Tanto amaba a Judas y era tan su íntimo amigo que hasta comían, hermanos. El pan lo mojaban, el aderezo lo mojaban, hermanos, en el mismo plato. Realmente, hermanos, la amistad de los discípulos era muy grande, eran amigos, eran una familia espiritual. Por eso también la traición fue muy grande, hermano, porque era su íntimo amigo. Y él narraba el Salmo 34, que David también lo aplica, hermanos, a alguien en su tiempo que lo traicionó, pero también es aplicado al Señor Jesucristo cuando Judas lo traicionó. Con excepción de Judas, hermano, los 11 amaban a Jesús, seguían a Jesús. Jesús era su amigo, hermano. Y Jesús, aunque les había hablado de su muerte, sepultura y resurrección, ellos no lo entendían, hermano. Y cuando llegó la noche de la aprehensión, cuando llegó la noche, hermanos, y amanece el día y dan la sentencia de crucifícalo, y va Jesucristo cargando su cruz y sube a la montaña del Gólgota, allí están, hermanos, sus amigos. Ellos están, las mujeres están, María está, todos están, hermano, observando al Cristo, diciendo sus palabras. Ahí le dice a Juan, hijo, recibe a tu madre, madre, he aquí tu hijo. Bueno, hermano, realmente era un dolor muy grande el presenciar, pues, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Maestro, la muerte del amigo. ¿Qué pasó después? Pues, hermano, José de Arimatea y Nicodemo van y sepultan a Jesucristo en una tumba nueva, donde nadie lo habían puesto ningún muerto. Y esperaron el sábado y el domingo, hermanos, muy de mañana van las mujeres al sepulcro, porque ellos quieren terminar de embalsamar el cuerpo, según es costumbre entre los judíos. Bueno, hermanos, y se aparece el Señor. Y mira lo que les dice: pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro. Esto es muy interesante, hermano, a Pedro por nombre. ¿Por qué no dijo a Mateo, a Jacobo, a otro de los discípulos, a Tomás? No, dice, dile a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis como os dijo. Ellas, saliendo, huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, no dijeron a nadie nada, porque tenían miedo. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que estaban con él, los cuales estaban... ¿Qué estaban haciendo los discípulos, hermano? Oye, el maestro murió el viernes entre las 2 tardes, eran las 3 de la tarde. La primera tarde de 12 a 3, la segunda tarde de 3 a 6. Se terminaba el día judío. A las 3 de la tarde. Él estuvo desde las 9 hasta las 3, 6 horas en la cruz. Ya había pasado, hermano, la noche del sábado. O la madrugada del viernes. El día del sábado. La madrugada del sábado. Y el amanecer del domingo.
¿Y qué estaban haciendo? Llorando, hermanos. Llorando. Es algo terrible, hermanos, cuando alguien muere. Cuando alguien que amamos, hermano, parte de este mundo. Y lo más terrible es cuando es accidental. Cuando de repente lo vimos, se fue y ya no regresó. O no trabaja en el ejército. Porque eso es de esperarse, que ya no regrese. Tiene muchas probabilidades, hermano, el que se fue a la guerra que no regrese. No, él trabaja en la empresa. Él trabaja aquí, mira, ni siquiera fuera de la ciudad. Sí, pero hubo un accidente automovilístico y murió. Hay accidentes, hermanos, que son terribles, que hay, hermanos, que personas mueren 20, 30 en el accidente. Mucha neblina, mucho hielo, muchas circunstancias, hermanos, fuera de las capacidades de los conductores. Y están llorando. Oye, ya consuélate, ya tranquila, no, y llora, hermano, un día, y llora el otro día, y llora el otro día, y llora, hermano, y no puede dejar de llorar. Está llorando y llorando por la pérdida, hermano, de su ser querido. Ellos ya llevan días llorando. Ha habido estudios, hermanos, donde dicen que el hombre es más fuerte, pero la mujer es más resistente. Hay veces, hermano, que el hombre se quiebra más rápido y no se levanta, hermano, de esa tristeza y de esa, hermanos, desconsuelo. Y a veces las mujeres, hermanos, sacan fuerzas como las Magdalenas, que ellas también querían a Jesús. Y ellas van, hermanos, con los lienzos, los brebajes o todo lo que se tenía que hacer para el embalsamiento. Y ellas ven al Señor resucitar y dan el mensaje, pero los discípulos, hermano, están muy tristes llorando. Puedo imaginarme los hermanos sin bañarse, sin rasurarse, sin comer. Porque ese es un ayuno, hermanos, natural. El que está sufriendo un luto, porque es un proceso, hermano, el que tiene ese duelo y ese luto, pues, hermano, empieza a desahogarse y allí es donde se cumple esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran por un ser querido, por la muerte de alguien, hermanos, que partió y nunca lo volveremos a ver. No hay nada, hermanos, más triste que ver un cuerpo frío, helado, amarillento, aunque lo maquillan, hermanos, dentro de un cajón. Eso es algo terrible, hermano, y algunas personas evaden, hermano, ir pues al funeral, al culto funerario, porque queremos recordar al familiar como era. Bueno, hermanos, el ir a despedirse de su ser querido es terapéutico, es bueno, porque allí nosotros estamos llorando, hermano, con los que lloran. Estamos teniendo lo que dijo el rey Salomón, el tiempo de llorar. El tiempo de condolerse, el tiempo, hermanos, de derramar nuestras lágrimas. No hay nada de malo, hermano, por llorar por un ser querido, ni tenemos que pedir perdón por llorar. Es muy natural, hermano, ver a una mujer llorar y expresar a flor de piel, hermano, sus sentimientos, sus lágrimas. Pero también, hermanos, los hombres lloran. Ahí están los discípulos. Ellos están llorando, hermano, porque no están entendiendo.
No están entendiendo, y aún Jesús resucitado, no están entendiendo. Señor, resucitarás, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Ellos no entienden, hermano, porque el corazón está velado, también su mente. Todavía no tienen, hermanos, la unción del Espíritu Santo. No tienen el sello que ellos van a llegar hasta después de la resurrección, 40 días en el Pentecostés. Ellos están llorando, hermano. ¿De quién aprenderían eso? ¿Qué dice el primo Lencho y el tío cuando el niño se cae y llora? Los hombres no lloran. No llore porque parece niña. Y ahí empieza el machismo, hermano, y la malformación. El hombre más hombre que ha pesado esta tierra, hermano, el Señor Jesucristo, cuando Él llega, hermanos, a Betania, donde había muerto su amigo, dice Juan capítulo 11, hermanos, que cuando Él entra y ve el momento, hermanos, del lloro de Marta, de María, y todos llorando, se conmovió en espíritu. Y ¿cuál es el texto pequeñito? Jesús lloró. Y sabes que esa frase lloró es llorar como un niño chiquito. A grito abierto, hermano, desconsoladamente, desesperadamente, Él, hermano, Él lloró. El Señor Jesucristo lloró. Y eso es una muestra más de que Él es un ser humano. Y de que Él, hermanos, también se conmueve, también se conduele, hermanos, se entristece cuando alguien, hermanos, cuando alguien está sufriendo por el dolor. Ahí tenemos entonces, hermano, la primera parte de la bienaventuranza. Podríamos decir, bienaventurados los panteo, los que lloran por la muerte de un ser querido. Pero esta palabra, hermano, griega también se le aplica a otras personas. Porque hay otro tipo de muerte, hermano. No solo es la muerte física, también es la muerte espiritual. Y esa la aplica Santiago, hermanos, en su capítulo 4, versículo 7, 10 y luego el 17. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, Santiago, él pide sumisión, que es humildad hacia Dios, acercarnos, y si estamos fuertes con Dios, vamos a resistir y el diablo irá de nosotros. Pero a veces no queremos eso. Nos rebelamos con Dios, nos alejamos de Dios y somos presa fácil ¿de quién? Andamos huyendo del diablo, hermano, nos empieza a aguijonear. Nos empieza a dar una zarandeada como a Pedro, como a trigo, hermano. Nos empieza él, hermanos, a derrotar. ¿Y qué es, hermanos, lo que llega? Pues la derrota es el pecado. Y luego dice Santiago: afligíos, lamentad, y ahí está la otra palabra, panteo, llorar. ¿Por qué voy a llorar? Bueno, porque su risa se convertirá en lloro.
Mira ese borracho, hermano, anda como el piporro apoderándose de la fiesta, brincando felicidad y gozo, hermano, y ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Mire ese adúltero, hermano, que cree, hermanos, que se cree el pipiripán, el Juan Camaney, hermano, que masca chicle, baila tango y todo lo demás. Pero dice que los fornicarios ni los adúlteros se quedarán afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Santiago, hermanos, pone esta palabra, panteo, de los que lloran, hermanos, por sus propios pecados y de su condenación. El pecado tiene consecuencias, hermano. El pecado es una transgresión a la ley de Dios y nosotros no podemos salirnos con la nuestra. La alma que pecare, esa morirá, y el pecado, hermano, trae muerte. Y la muerte trae dolor y sufrimiento. Preguntémosle a Pedro. Pedro, ¿eres muy valiente? Sí, yo podría dar la vida por Jesús. Mira, yo aquí traigo una espada. Y a ese Malco yo le corté una oreja. Señor, si es posible con el Señor, yo iría hasta la muerte. Y le oye Jesús, oye Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Oye, no fue una, no fue 2, oye, 3 ya es el colmo. Ahí va siguiendo a Jesús cuando lo apresan, hermano. Y llega al lugar donde se están calentando unos. Oye, yo creo que tú eres Galileo, tú hablas como. No, ¿de qué tienes mujer? Yo no conozco a ese hombre. Y luego viene, no, oye, no, mujer. El otro. A ver, soldados, miren, andaba con Jesús y empieza a jurar y a maldecir que no conocía al Señor. Hubo un momento, hermano, cuando el Señor estaba ya arrestado, que Él camina, y Pedro, hermano, estaba en el patio. A lo mejor podemos pensar en la parte de arriba o abajo, no sabemos, pero se cruzaron las miradas. Se cruzaron las miradas, hermano. Y dice la palabra de Dios en Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, ¿qué hizo, hermanos? Ese es el panteo, hermano, el llorar por tu pecado. Él lloró, hermanos, porque traicionó al Señor. Él lloró porque él, hermanos, lo negó. Él maldijo, hermanos, para que no hubiera una asociación con Jesús. Tu modo de hablar te delata, ¿no? Él hizo un juramento en falso, hermano, para salir de sus problemas. Y siempre que queremos salir de un pecado con otro pecado, hermano, pues es como querer tapar un hoyo haciendo 3, 4 hoyos, hermano. No podemos hacerlo. Y él, hermanos, empieza a llorar amargamente. Este lloro, hermanos, lo hace y lo provoca el Espíritu Santo. Es un compungir, es un sentimiento de dolor, es un sentimiento de miseria.
de suciedad, hermanos, de quebrantamiento. Es un compungir que tuvo David y muchos otros hombres de Dios, y que todos nosotros una parte de nuestra vida la tuvimos, y que eso viene, hermanos, porque es producto de la palabra y del Espíritu Santo que está redarguyendo en nuestros corazones, nuestras conciencias, hermano. Nos está diciendo que no estamos limpios delante de Dios. Juan capítulo 16, 7 y 8 dice: pero yo les digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque cuanto no creen en mí. Eso de convencerá es el redarguir. Mientras la palabra, hermanos, dicha por Jesús y el Espíritu Santo no entren en ti, porque no los dejas entrar, porque el corazón es duro o testarudo, no va a haber convencimiento. Pero si abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la palabra, esa palabra se va a encargar de redarguirnos, y así como Ciro, hermanos, no el de Persia, sino Ciro, nuestro hermano que se acaba de bautizar, el de la Edgefio, hermano, Ciro Rosas, así como él, hermano, nosotros podemos ser redarguidos de pecado y venir a Jesús. El Señor consuela, hermano, a los que lloran por su pecado, por sus yerros, por sus divorcios, por sus infidelidades, por, hermanos, sus lo que sea, sus asesinatos, por lo que sea, hermano. Ahí hay dolor y quebrantamiento, y el Señor levanta y nos mueve hacia la transformación y la salvación en Cristo Jesús. Bienaventurados los que lloran por sus propios pecados y que saben, hermanos, de la condenación, porque ellos recibirán consolación, porque se mueven al cambio, hermano. El pecado no se purifica llorando, hermano. No. El pecado se purifica con la sangre de Cristo. Él es el que quita nuestro pecado cuando nosotros venimos con fe, arrepentidos, a las aguas del bautismo. Y por último, hermanos, esta bienaventuranza: bienaventurados los que lloran por los pecados de otros o de la iglesia. Hablaba con un hermano, un predicador, el día de ayer en el parque, y hablaba de circunstancias, hermanos, terribles de una iglesia. Una iglesia, hermanos, donde ha pasado por un estancamiento, hermano, que tuvo ya 2 divisiones. Y eso es bien triste, hermano. Es bien triste que en el reino de Dios, que en la casa de Dios, que en la familia de Dios, el amor no reine, hermano, sino que reine el odio y la maldad. Bueno, cuando esto pasa, hermanos, pues es algo muy triste, y decimos, bueno, fue en aquella iglesia, fue en aquella. Pero cuando sucede en la tuya, ahí está todavía más triste. Cuando los hermanos ya no se hablan, hermanos. Cuando ya se reúnen unos en la mañana y otros en la tarde. Cuando ya empiezan a pelearse el edificio, hermano. A ver quién se va a quedar con las ofrendas. A ver quién se va a quedar con los bienes de la iglesia. Y empiezan, hermanos, los dimes y vamos a la corte. Y hay iglesias, hermano, que totalmente se destruyen. Pero también hay familiares nuestros, hay amigos nuestros, hay seres que amamos,
que se destruyen, hermanos, abrazando el pecado. Y esto también causa tristeza. El hijo pródigo, hermanos, que se fue a la provincia apartada a vivir perdidamente, bueno, ese padre está derramando lágrimas. Está orando porque vuelva de nuevo. Algunos vuelven, hermanos, y otros ya no vuelven. Se mueren en el mundo. Eso es algo muy triste. Un padre que estaba en los caminos del Señor, pero después voluntariamente aceptó irse con la otra mujer y dejó a la esposa y a los hijos y vive ciegamente en adulterio, en fornicación. Qué triste, hermano, qué dolor, qué lágrimas trae a esa familia. Esto es algo, hermanos, que también se usa en el Nuevo Testamento y lo usa el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 20 al 21. Dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros como no queréis. Hay un temor, hermanos. Hay un miedo del apóstol. Ha mandado cartas, y cartas fuertes, hermano. Esta es la segunda. Y dice: temo que haya entre vosotros pleitos. Se agarraban a golpes, hermano, en Corinto. Envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desorden. Oye, ¿estás hablando de la iglesia o estás hablando de un club mundano? O de ese equipo de fútbol donde hay puro incircunciso. Puro peleonero, hermano, maldiciente, divisionista. No, estamos hablando de la iglesia. Una iglesia con tantos dones, hermano, pero sin el fruto del Espíritu. Dice: temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás, aquí está otra vez la palabra panteo, tenga que llorar. ¿Ahora por quién? ¿Por quién? Por los pecados de una iglesia. No son propios ya, hermano. No, Él es un santo. Él es un hombre bueno. Él es un hombre pío, un hombre que obedece las cosas del Señor. No, pero la iglesia que Él estableció, a la cual Él ya se fue y ha mandado predicadores, que ahí ha estado Apolos, ese elocuente que vimos en la mañana, ahí ha estado el apóstol Pedro, ahí ha estado también Timoteo, ahí han estado muchos grandes predicadores. Pero les entraba por un oído y salía por el otro. Aunque Jesucristo mismo hubiera llegado a predicar a Corinto, hermano, no hacía mella en esos corazones. Y dice: pues ahora voy a llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de las impurezas, de la fornicación y de la lujuria que han cometido. Él les dijo en la primera carta: un poco de levadura leuda la masa. Él les dijo, hermanos, que están ensoberbecidos o envanecidos, que ellos deberían de haberlo lamentado, pero no lloraban, hermanos. Se compadreaban unos a otros y se aceptaban los pecados unos a otros. Pero el apóstol Pablo está llorando por los pecados de la iglesia. ¿Qué pasa, hermanos, con el pecador cuando se arrepiente? Esa fue la pregunta que les dieron en el panorama el viernes.
¿Qué debe de hacer la iglesia cuando un pecador se arrepiente? Cuando el adúltero deja de adulterar, cuando el borracho deja de tomar, cuando el mentiroso deja de mentir, cuando el divisionista deja de dividir. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Eran dos cosas la respuesta, dos palabras. Era perdonarle y consolarle. También la iglesia, hermanos, sufre. Es que la iglesia es un cuerpo vivo. Y aquí lo dice el Señor. Bueno, es Pablo, dice, un poquito más hacia atrás. Dice el versículo: por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Cómo escribió esa carta? Este es el 2. Llorando, hermano. Ahí están cayendo, mira. Esa original carta, hermano, la tinta se está derramando, hermano, se está corriendo por las lágrimas que está llorando Pablo. Dice, no fue para que fueran entristecidos, sino para que supieras cuán grande es el amor que os tengo. Dice un dicho, hermano, que también de dolor se canta cuando llorar no se puede. ¿Verdad? Pero, hermano, también de amor se llora. De amor por el perdido. Él está llorando, hermano, por esa iglesia que está perdida. Y dice, y yo estaba en una angustia, en una tribulación, y llorando les escribo, y ustedes fueron entristecidos porque la carta fue fuerte. Pero no fue para hacerlos entristecer o solo por reprender, no, es porque ese es producto del amor que yo te tengo. Cuando un padre llora por su hijo, hermano, por su hija, por su hermano, por sus padres, por alguien, hermano, cuando la iglesia llora por uno de sus miembros, pues ese es el producto del amor y allí serán consolados esos corazones. Si alguno he causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a la persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien deben, número 1, perdonarlos, y número 2, eso es restauración, hermanos. Para que no sea consumido por demasiada tristeza. En la carta primera dijo, ley del hielo, con el tal ni aún comáis. Pero en esta segunda, si él se arrepiente, pues hay que llorar con los que lloran y gozarse con los que gozan. Con estas tres, hermanos, circunstancias, podemos entender muy bien la bienaventuranza. No es llorar por llorar o llorar por cualquier cosa. Es llorar específicamente, hermanos, por circunstancias, como la muerte de un ser querido. Ahí está, hermano, en el brazo de él, de ella, el Señor consolando. El Señor, hermanos, dando una palmada, una palabra de aliento, está confortando esos corazones que están rotos, hermano, y que están tristes. También, bienaventurados los que lloran, recibirán consolación, los que lloran por su propio pecado, sabiendo que ellos están, hermano, en la cuerda floja o en la condenación. Y cuando lloran y se arrepienten, entonces viene, hermano, la tristeza de Dios que produce vida, el arrepentimiento que nos lleva al cambio.
Y los que lloran, hermanos, por los pecados de ellos o de la iglesia, esos también, hermano, deberían de, cuando se arrepienten, pues ser restaurados. Recuerdo la historia, hermanos, de una persona que me platicaban, y es algo real, que la muchachita, hermanos, salió con el novio y a través de las pasiones cayó en fornicación. Y ella, hermanos, quedó embarazada. Entonces los padres, hermanos, como eran puritanos, santurrones, hermanos, la menospreciaron, la humillaron, la avergonzaron, la ridiculizaron. Al grado, hermanos, de correrla de la casa. Y esta muchachita, hermanos, muy jovencita, ni 16 años tenía, empezó a llorar, y lloró un día, lloró 2 días, lloró 3 días y se murió. Qué triste, hermanos. Qué triste, hermanos, que haya personas que no puedan llorar con los que lloran, que no puedan condolerse, hermano, con los caídos, porque son los santurrones, los fariseos santos, que creen, hermanos, que ellos no pecan. Fariseo significa separado, cuando más bien deberían de haberla, hermano, perdonado y restaurado. La deberían de haber llevado, hermanos, nuevamente a llevarla a que ella, hermanos, pudiera luchar no solo por ella, sino por el nuevo ser que venía en su vientre. Que Dios nos ayude, hermanos, no solamente a llorar cuando alguien muere por nuestros propios pecados, sino por los pecados de otro, sino también, igual que Dios, a consolar, hermano, a los que están llorando por sus seres queridos, a los que lloran por su propio pecado y a los que lloran, hermano, por los pecados de la iglesia. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Pongámonos de pie y cantamos al Señor.